todos. Vamos a empezar esta jornada de discusión. Bueno, primero es agradecerles que hayan venido un día sábado de temprano y esperemos que se puedan quedar hasta tarde también. Es una jornada intensa, ustedes ya conocen el temario. Bueno, tres cosas por decir de mi parte, pero antes quisiera darle la bienvenida y agradecer especialmente a los profesores que nos acompañan en la mesa de honor esta mañana inaugural. Está el doctor Iguren, que es director de la maestría, que ha tenido la gentileza de apoyar, auspiciar este importante evento. De hecho, que estamos sintonizados en los propósitos de este evento. Al profesor Eloy Espinosa Saldaña, que es actual magistrado del tribunal, como todos lo saben. Él también ha sido un impulsor, un acompañante idóneo para esta iniciativa. El profesor Eda Tapia, quien lo conocemos hace mucho tiempo y es también un gran amigo y un gran referente para todos nosotros, ¿no? Voy a darle la palabra en estos momentos al doctor Iguren. Luego le daré las palabras a la autoridad invitada, que es el profesor Eloy Espinosa. Y finalmente explicaré un poco de qué trata todo esto para empezar de una vez la jornada que todos estamos esperando. Entonces, con ustedes dejo al doctor Iguren. Muchas gracias, Juan Manuel. Bien, buenos días a todas, a todos. Cuando conocí de esta iniciativa, coincidente casi, digamos, a muy poco de haber vuelto al país y de haber sido designado nuevamente director, se llama ahora, ya no coordinador, de la maestría en Derecho Constitucional de la Escuela de Posgrado de la Universidad Católica, pues me pareció una magnífica idea y dentro de la medida de nuestras modestas posibilidades, pero sí de nuestro entusiasmo, dijimos, bueno, nos encantaría poder apoyar, poder gestionar un espacio aquí en la universidad y bueno, si algo podremos cubrir, por lo menos el almuerzo. Así que espero que en el almuerzo podamos compartir unos momentos también. Yo felicito al grupo de jóvenes profesionales de constitucionalismo crítico por esta magnífica iniciativa, por haber convocado tan nutrido y distinguido grupo de expositores, la mayoría de ellos muy jóvenes, salvo el profesor Espinosa, que ya no lo es tanto, sigue siendo para nosotros de los jóvenes, sigue siendo de los, sigue siendo de los jóvenes, pero ya no lo es tanto, pero es una magnífica idea realizar un análisis jurídico de los 10 años de vigencia del Código Procesal Constitucional por personas que por su quehacer profesional y académico están muy vinculados a estos temas. Los felicito porque realmente creo que la convocatoria de expositores es magnífica y que se pueda tener una dinámica en la cual pues muchos de ellos en algún momento sean expositores, pero luego los roles cambien y muchos de quienes están en ese momento sentados enfrente puedan pues intervenir, comentar, preguntar, intercambiar experiencias. Yo creo que aquí es muy importante el sacar experiencias y por eso como maestría nos pareció muy importante. Esto también, el próximo año, nuestra maestría cumple 25 años. Justo va a coincidir con la salida de esta empresa ya del número 19 de su revista Pensamiento Constitucional. O sea, eso es historia en verdad, ¿no? 25 años de continuidad de una maestría que fue creo la segunda en Derecho que se armó en esta universidad y 19 números de una revista anual no está mal, al menos como estadística, ya calidad, eso es otra cosa. Entonces, para nosotros también es importante marcar dentro de esto, esperamos el próximo año poder hacer un certamen internacional conmemorativo. Yo lo único que les diría, como una reflexión, para muchos de nosotros el Código Procesal Constitucional, bueno, tiene un significado especial, ¿no? Como ustedes saben, el Código Procesal Constitucional tuvo una génesis muy singular, ¿no? Fue un caso que no se gesta en una comisión ni constituida por el Congreso, ni por el Poder Ejecutivo, ni por las universidades, no. La idea de un Código Procesal Constitucional nace finalmente de 6 profesores
de esta universidad que se juntan, convocados por Domingo García Belaúnde, y ahí estaba también Samuel Abad, Jorge Danoz, yo, casi lo estoy diciendo orden alfabético, Juan Monroy y Arsenio Oré. Y se buscó, ¿no? Así que, a ver, pero que entre alguien, que todos con un interés constitucional y procesal, pero a ver, que entre alguien que sepa más de procesal, Monroy. Alguien que sepa, sí, procesal, pero también de penal, Oré. Alguien que sepa un poco de la cosa más de administrativo, Danoz, otros que no sepamos mucho, pero que tengamos ganas. Entonces, ese grupo trabajó intermitentemente más de 7 años, por vaivenes, reuniéndose en el estudio de uno, en el otro, quién ponía los sanguchitos, quién pedía la pizza, y así fue trabajando con la decisión de que mientras no acabara el régimen fujimorista, no daría a luz, no habría el parto de la criatura por falta de condiciones democráticas para que se aprobara en el Congreso o, lo más importante, se aplicara con autonomía en el sistema judicial. Entonces ya cuando termina aquel régimen, se empiezan a hacer los retoques, se reciben aportes de profesores nacionales y extranjeros, se hacen algunos certámenes de difusión, el anteproyecto se convierte en proyecto, y un día, pues conversando con algunas autoridades, ya en 94, 93, esto es ya en el gobierno del presidente Toledo, algunos congresistas acogen la idea, toman el proyecto, lo convierten en un proyecto multipartidario y con algunos muy pequeños cambios, para sorpresa nuestra, se produce ese parto. Lo promulgan y se saca el código. Entonces, lo interesante es que fue un código cuyo grueso del contenido nace inspirado por profesores universitarios y gente que ejercía en este campo, por una inquietud académica absolutamente, digamos así, altruista, interesada. Y eso no es muy común en la gestación de los cuerpos normativos, que terminó siendo el primer código integral procesal constitucional de América Latina. Entonces, 10 años después hay que mirar. Tomamos algunas decisiones. La segunda mesa creo que habla del tema de las improcedencias, por ejemplo. Sí, fueron decisiones difíciles. Yo las sustento plenamente. O sea, creo que en su momento fue correcto. En algunas de ellas tuve incidencia directa. Ahora, 10 años después, hay que evaluar. ¿Ha servido? ¿Pudo haber servido? ¿Sirve ahora? Y yo creo que esta jornada debe servir casualmente para que pueda surgir de aquí, de este esfuerzo, algunas ideas de qué podría tener que revisarse, de qué podría tener que reformarse, y espero que lo que fluya de aquí como conclusiones lo podamos difundir. Desde ya, nuestro deseo, nuestro compromiso, sin perjuicio de cualquier otro canal que ustedes tengan, adicionalmente, en el próximo número de Pensamiento Constitucional, poder recoger aspectos de las conclusiones, recomendaciones de este certamen sobre los 10 años de vigencia del Código Procesal Constitucional y su futuro. Muchas gracias por participar y organizar este certamen. Para nosotros es un orgullo, un honor desde la maestría estar aquí con ustedes y compartir estos momentos. Gracias. Bueno, buenos días con todas y todos. Yo creo que esta actividad es doblemente importante. Parte de eso lo ha dicho ya Francisco. Hay una cuestión académica importante en un país donde la defensa de los derechos y la defensa de la constitucionalidad y el sentimiento constitucional no han estado precisamente de la mano con nosotros, todo lo que uno quisiera. Encontramos un esfuerzo por tener una norma que sistematice precisamente el alcance de los diferentes procesos constitucionales y, por qué no decirlo, dar pautas de cómo funcionan las diferentes magistraturas constitucionales. Como toda humana, eso va perfectible, y además mucho de esto que se decía en el código ha ido de alguna manera mutando por la jurisprudencia del mismo tribunal, parte por nuestros antecesores, y alguna cosa ya estamos haciendo nosotros, guste o no guste. Pero entonces siempre es bueno hacer una reflexión, hacer un alto del camino para ver
cómo está yendo esto, qué tan útil es, qué ajustes se pueden hacer, si estos ajustes se pueden hacer en sede normativa o basta con un desarrollo más en el plano jurisprudencial, si es jurisprudencial, si estamos hablando de fijar precedentes y tener claro cuál es el alcance del precedente. Y todo esto dentro de un modelo constitucional que nos corresponda, porque yo puedo pedir muchas cosas, pero a ver, seamos claros, en el escenario peruano nuestro modelo constitucional nos condena a tener un tribunal de casos, no somos un tribunal de precedentes. El diseño constitucional va hacia eso. Si queremos reformamos la Constitución, pero eso no es nuestro escenario hoy. El escenario constitucional nos marca un recurso, un amparo, pero en un proceso de constitucional de libertad, una lógica de recursos extraordinarios, no como recursos ordinarios. Nos puede gustar más, nos puede gustar menos, pero ese es el escenario. Entonces, dentro de lo que se puede jugar, hay que jugar. Entonces, y si no, toquemos la puerta para hacer las reformas constitucionales. Eso es importante, eso hay que discutirlo, pero creo que más importante que eso es aún que es quienes se proponen discutirlo. Francisco lo ha dicho bien y Edgar se ha hallado de costado, porque somos de la misma edad, por si acaso. Entonces, ahora, llegaba un tiempo donde, Edgar, no me dejarás mentir, ¿no? Tú y yo probablemente éramos los menores de todo. Y nosotros hicimos enormes esfuerzos por crecer, pero no había mucha gente en nuestra generación en eso. Entonces, ya no te puedo asegurar, entonces, frente a eso, es muy importante lo que ustedes están haciendo, porque es gente de una generación la que se está reuniendo a discutir estos temas, a dejar un sábado, entonces a poder trabajar estos temas, a discutir alturadamente, porque si no se discute alturadamente con respecto a lo demás, se pierde la perspectiva. Entonces siempre hay que cuidar cómo se pasa el mensaje para que el mensaje pueda ser cabalmente entendido. Entonces eso es importante. Lo que están haciendo es importante. Ya de alguna manera algo de esto se hizo el año pasado, pero fue por iniciativa de otros. Ahora es más importante todavía porque es por iniciativa de ustedes. O sea, no es un grupo de gente mayor que ustedes que lo convoca, es gente de la propia generación que convoca y busca articular esfuerzos. Eso se ve en muy pocas partes. Hay países, por ejemplo en Argentina hay tradición de congresos jóvenes constitucionalistas, sí, pero lo organiza la asociación de los viejos constitucionalistas que convoca a algunos jóvenes para que a su vez organicen. No es una organización de jóvenes quien convoca a los jóvenes. Es importante que las instituciones sean vistas desde nuevas perspectivas, que haya nuevas posibilidades de discutir las cosas. Que no es que hay que pelearse siempre con lo anterior, pero tener su propia opinión, su propio derrotero, su propio espacio. Y los felicito por estar haciéndolo ya. Podremos coincidir o podremos discrepar, eso es lo que menos importa. Lo importante es que ustedes están formando opinión y además conociéndose entre ustedes y pudiendo intercambiar cosas. Eso tiene un gran valor y ojalá no solamente quede aquí, sino lo sepan aprovechar el futuro. Voy a estar por ratos en la actividad, probablemente toda la mañana y algo de la tarde, pero saben que cuentan conmigo no solo en el área profesional, sino como amigo, para cualquier inquietud, cosa que puedan trabajarse en estos temas con el mayor de los gustos. Muchas gracias por invitarme y por escucharme en estos minutos. Gracias al profesor Uren, profesor Eloy, por lo dicho, por el apoyo, por la confianza y por el estímulo que representan para este evento y en general para muchos de nosotros. Bueno, voy a explicar un poco de qué trata esta jornada y por qué la estamos realizando nosotros, ¿no? Lo primero es que el esfuerzo de codificación, como toda humana, no siempre es perfecto, no es perfecto, ¿no? Han pasado 10 años desde que un grupo de profesores se reunieron, como explicó el profesor Iguren, para reunir en un solo cuerpo normativo leyes que estaban dispersas y que no tenían mucha congruencia necesariamente entre sí, y han sacado una obra importante, una obra besada, además para el momento en que vivíamos, que es el Código Procesal Constitucional, ¿no? Han pasado 10 años y estos 10 años se ha sometido a prueba al Código, tanto en la práctica, en el litigio, como en los tribunales, y llega el momento de evaluar si es que el Código ha funcionado bien, que puede mejorarse. Entre el público que hoy día está presente, entre las personas que irán a exponer, se han escrito muchas cosas, han analizado tanto lo que el Código dice como lo que la jurisprudencia ha ido resolviendo, y por tanto ya hay un caldo de cultivo lo suficientemente rico como para poder hacer una evaluación detallada, leída, informada y también crítica, ¿no?
Lo segundo es el espacio en el que nos encontramos, ¿no? Yo agradezco mucho, como he comentado ya varias veces, la iniciativa del profesor Eguiguren de auspiciar y apoyar ese evento, desde la maestría de Derecho Constitucional. Pero como él también lo señalaba, nosotros teníamos ya desde hace un tiempo la inquietud de hacer este tipo de eventos, estas jornadas críticas, ¿no? El año pasado también teníamos la inquietud de impulsar un espacio parecido, felizmente también por impulso del profesor Eloy de la Asociación Peruana de Derecho Constitucional, generó un espacio de intercambio generacional básicamente. Nosotros quisiéramos que este espacio de intercambio, si bien tiene un cuño generacional, sea sobre todo con menos olor a espíritu joven y más olor a espíritu crítico, ¿no? En las mesas van a estar profesores jóvenes, personas jóvenes, pero también profesores que han sido nuestros maestros, nuestros mentores, nuestros acompañantes, que también tienen mucho que decir y con los cuales siempre nos han brindado un espacio de horizontalidad, ¿no? Entonces eso tiene un especial valor para nosotros, bueno, como jóvenes que fuimos y algunos de ustedes que son, porque permiten enriquecer, ya no en un cenáculo cerrado y complaciente a veces, tanto por los jóvenes como por los mayores, sino el intercambio genera siempre una dinámica enriquecedora, estimulante y con miras hacia decir mejores cosas, ¿no? Hacia mejorar la legislación y además que la legislación sirva a los usuarios, ¿no? Finalmente, que es de lo que se trata, ¿no? Y lo último es con el tema crítico, ¿no? Muchas cosas pueden ser críticas, hoy día el tema crítico parece de moda, hay grupos en Facebook que se llaman críticos, personas en Facebook que se hacen llamar constitucionalistas críticos, jornadas críticas, profesores que dicen que tienen un impulso crítico, y la verdad es que eso nos estimula un montón, ¿no? En realidad, mientras más personas con espíritu crítico y talento crítico en materia constitucional pueda haber, para nosotros significa que estamos haciendo bien las cosas y ojalá todos y cada uno de nosotros podamos tener siempre en nuestro corazón, en lo que escribimos, en lo que decimos, un espíritu crítico con lo que hemos recibido, ¿no? Esto queremos que es estimulante y queremos que eso imprima, tiña la actividad, tanto el contenido como la práctica de toda la jornada, ¿no? Pues dicho esto, vamos a pasar con la primera mesa. La primera mesa trata sobre el papel del código frente a lo que el tribunal ha hecho. Se llama Entre el código de interpretaciones del Tribunal Constitucional. Quienes participan de esta mesa son el profesor Bonedad Carpio, Ana Neira y el profesor Renzo Cavani, que también está acá. Entonces, con esto damos por inaugurada la jornada y vamos a pasar a la primera mesa. Les pediría que recibamos a los profesores con un aplauso y hasta más tarde. Buenos días con todos y con todas. Primero agradecer también el madrugar, en verdad. Yo tenía poca esperanza de que en la mesa tuviéramos mucha gente, me alegro que tengamos alguna mejor convocatoria. Bueno, la dinámica de esta mesa, que más o menos hemos estructurado es la siguiente, ¿no? La presentación inicial la voy a hacer yo. Voy a procurar no generar, digamos, afirmaciones muy ciertas, sino más bien dudas, preguntas, porque la idea justamente es promover esta discusión, este debate. Luego tendremos a Renzo Cavani, aquí a mi derecha, quien nos va a presentar sobre todo un enfoque más desde la perspectiva de la autonomía procesal, sospecho yo una perspectiva crítica de la autonomía procesal. Y luego tendremos al doctor Carpio, que también dará sus reflexiones sobre este tema. Esta mesa, ustedes sabrán, me tiene un nombre así como casi es la menos legalista de las mesas, me atrevería yo a decir, porque habla más bien de las interpretaciones del Tribunal Constitucional. Entonces es una mesa que procura más bien que analicemos el código, pero a la luz de estas interpretaciones realizadas, ¿no? Interpretaciones que muchas veces, dicen muchos, han salido un poco de la propia perspectiva incluso de la Constitución o del Código Procesal Constitucional. Con esto como perspectiva, yo quería identificar algunos temas que me parecían relevantes en relación con esta idea de las interpretaciones del Tribunal Constitucional. El Tribunal sabemos que ha pasado por varias etapas, pero si quisiéramos definir en este punto algunas, si quisiéramos definir en este punto algunas, serían básicamente identificar en qué momentos el Tribunal con sus interpretaciones, decíamos, ha utilizado la figura de la autonomía procesal en algún punto, o simplemente haciendo uso de sus competencias ha realizado interpretaciones
que han o creado figuras, que es tal vez la cuestión más discutible. Recordemos la creación del partícipe, de la apelación por salto, o así una serie de cuestiones sobre la propia reconversión de procesos. O también momentos en los cuales más bien el tribunal ha precisado figuras, en la línea de esta precisión con mayores o menores alcances, cuando ha hablado de la cosa juzgada y sus límites, cuando ha hablado de la cosa juzgada constitucional. Y entonces, la pregunta que tendríamos que hacernos es, o que yo en todo caso me formulaba cuando pensaba en estas cuestiones es, ¿qué implica esta posibilidad de creación o de interpretación del Tribunal Constitucional? Porque, digamos, ante vacíos, ante cuestiones que no están completamente dilucidadas, parece más o menos claro, incluso en la línea del artículo 9, con esta idea de la supletoriedad, que el tribunal puede crear. Y puede crear siempre siendo coherente, dice el Código incluso, con la finalidad de los procesos constitucionales. Pero luego la pregunta es, ¿hasta dónde puede crear? Esto todavía en el ámbito del vacío. Pues tenemos algo perfectamente regulado por una norma aplicable supletoriamente como es el Código Procesal Civil en algunas cuestiones. El tribunal tiene que crear necesariamente. ¿No sería más bien, o no tendría en todo caso más bien que adecuar cuestiones ya reguladas en la teoría general del proceso o en el proceso civil antes que crear nuevas figuras en muchos casos? Y ya si aceptáramos esta competencia posible de creación, cuando crea, ¿hasta dónde puede llegar con esta creación? Y sabemos que esta pregunta última es además tal vez la gran pregunta que siempre nos hacemos respecto del tribunal. ¿Hasta dónde llega este custodio de la Constitución? Pregunta además que no nos hacemos desde ahora, sino que se ha hecho incluso Kelsen desde que pensaba en el propio tribunal. ¿Cuáles son los límites de un tribunal que crea, que interpreta, que aplica la Constitución? Y sabiendo todo esto, entonces, nuestra discusión probablemente tenga que plantear esta reflexión, pero además tenga que plantearnos también si es necesario emplear figuras, como por ejemplo la de la autonomía procesal para esta función. Digamos, imaginemos que todos, probablemente este no sea el caso, pero imaginemos que todos aceptáramos que el tribunal puede crear figuras, que puede, digamos, hacer interpretaciones algo extensivas de la Constitución. ¿Es imprescindible para ello hacer alusión a la autonomía procesal? Y en este punto yo me decantaría más bien por pensar que no. Incluso aceptáramos que la interpretación o la autonomía procesal, o mejor dicho, el tribunal puede crear instituciones, creo que la autonomía procesal no es necesariamente o de manera obligatoria la vía para esta creación. Y yo me permitía encontrar algunos ejemplos. En muchos tribunales, e incluso en el peruano, se han creado figuras procesales, se han adaptado figuras procesales antes de la creación o de la aplicación que ha hecho el Tribunal de la Autonomía Procesal. Recordemos, si no, el amparo argentino. Los tribunales argentinos nunca aludieron, por supuesto, a la autonomía procesal. Tampoco cuando se habilitó el control difuso en Estados Unidos hablaron de la autonomía procesal. Entonces, creo que una segunda cuestión que tendríamos que pensarnos es si, incluso habilitando, considerando que existe esta competencia de interpretar la Constitución en términos amplios o de crear figuras, si la autonomía procesal es necesariamente la solución para ello. Yo adelantaba que tenía mis reparos al respecto, porque tal vez esta comprensión de la autonomía procesal, además algo extensa que ha hecho el tribunal, casi entendiendo que puede dejar de lado normas procesales para su interpretación, por lo menos en algunos casos, la lectura que yo hacía de este tema, sea necesariamente imprescindible. Yo, reitero, tendería a pensar que no. Y entonces, luego podríamos ya entrar a analizar concretamente algunas de las figuras específicas que el tribunal ha interpretado, o ha aplicado, o ha, digamos, precisado haciendo uso de esta competencia. Y entonces tendríamos cuestiones como las que yo comentaba, ¿no? Esta figura de los límites de la cosa juzgada constitucional, la apelación por salto, la reconversión de procesos, o esta interpretación que ahora se ha hecho respecto del recurso de agravio constitucional, ¿no? Que tiene además una mesa específica en la que lo vamos a discutir. Esa interpretación denegatoria que ahora ha sido algo extendida por el tribunal, no esta composición, sino en todo caso la previa,
y habrá que ver si esa nueva composición del tribunal, el doctor Eloy presente, si va a mantener esa algo extendida interpretación o comprensión del RAC frente a cuestiones como el tráfico ilícito de drogas, o el famoso RAC homogenizador, o el RAC para ejecución de sentencias, y todas estas figuras que todos conocemos. Y entonces, ya si pasamos nuevamente este primer punto, una cuestión final que yo creo que también subyace a este tema es nuestra comprensión de la naturaleza del derecho procesal constitucional. Porque el tribunal lo ha adelantado de algún modo cuando ha aplicado estas figuras o cuando las ha creado, ¿no? En la medida en que nos decantemos por una comprensión del derecho procesal constitucional mucho más procesal, probablemente vamos a tender a aplicar más bien supletoriamente el Código Procesal Civil y no tanto a matizar estas figuras de una perspectiva más bien sustantiva. Sin embargo, si creemos más bien en lo que el tribunal propiamente ha denominado, que más no lo ha creado él, sino que es de Heberle, el derecho constitucional concretizado, entonces probablemente vamos a pretender una adaptación mayor de estas figuras y no tanto una aplicación tan amplia del tema procesal. Sin embargo, habría que tener en cuenta si realmente esta discusión la hemos, valga la redundancia, si la hemos discutido, si la hemos debatido, o si más bien tal vez, y esto sin ánimo de crítica, o alguna crítica en todo caso, nos hemos tal vez muy fácilmente aceptado o interiorizado la idea de la autonomía procesal. Autonomía procesal que además sabemos que en los ámbitos en los cuales se ha creado ni siquiera es aceptada críticamente. La tesis básica que el tribunal nos cita en sus sentencias, además, muchas veces es una tesis crítica de la figura. Es una tesis que no es que la acepte plenamente, sino que más bien la cuestiona, limita su alcance, y entonces estamos haciendo una lectura correcta cuando simplemente la aplicamos y creemos que esta habilita una gran interpretación por el tribunal. Yo tendería a pensar que no. Entonces, creo que la idea de pensarnos en la interpretación del tribunal es pensarnos, como les mencionaba, en muchas cosas. Hay muchos debates, muchos pequeñas discusiones que habría que dilucidar. Tanto desde la perspectiva de pensarnos si puede hacerlo siempre o solo ante vacíos de las normas, si puede hacerlo ante incluso regulación de las normas, y aquí distinguir la regulación de la Constitución y la regulación de la ley, que por supuesto también van a tener un matiz según el rango, y luego por supuesto también pensarnos qué otros debates están detrás, la propia naturaleza del código, la propia naturaleza del derecho procesal constitucional, y finalmente también ya entrar al análisis concreto de esta aplicación que ha hecho el tribunal, porque digamos, probablemente aquí si hacemos una pequeña encuesta, muchos estén a favor tal vez de la reconversión de procesos, porque claro, es intuitivo que una persona que ha pasado por un proceso o una vía procesal por una determinada cantidad de años, imaginemos fue un amparo, luego se equivocó, el derecho alegado de acceso a la información pública, le permitamos reconvertir a un habeas data. Pero tal vez, yo me atrevería a predecirlo, o sea, haya mucho menos quienes estén de acuerdo con la cosa juzgada constitucional. Y entonces también cuando entremos a analizar cada institución concreta que el tribunal ha creado, vamos a poder generar también críticas, o en todo caso por lo menos perspectivas sobre todas estas figuras. Y finalmente el debate general que probablemente también surja en este espacio de cuál es el verdadero límite del Tribunal Constitucional. A mí me gustaba mucho, y voy a aprovechar para decirlo porque además el doctor Eloy estaba aquí, a mí me gustaba mucho cuando yo trabajaba con él, que él hacía una clasificación que a mí me parecía buena y que la espero recordarla bien, y si me equivoco él me corregirá, que era una clasificación según la cual los límites se distinguían según, primero teníamos enfrente un órgano público, ¿no es cierto?, con lo cual tenía unas pautas mínimas de razonabilidad y de respeto al principio de legalidad. Además teníamos un órgano jurisdiccional, con lo cual hay pautas también de motivación que tiene que llevar a cabo. Y así, digamos, la propia naturaleza del tribunal también plantea unos límites que podremos discutir, podremos pensar cuáles deben ser, y además nos podemos pensar quién los tiene que plantear. Porque claro, la figura de la autorrestricción muchas veces no parece ser necesariamente la solución cuando tenemos un tribunal muy activista. Esto es, en líneas generales, lo que yo quería plantear, más bien dudas, interrogantes, con la finalidad que, bueno, de repente Renzo y el doctor Carpio nos ayudarán a dilucidar algunas, y si no, el debate también nos ayudará con ello. Muchas gracias.
paso a Renzo Cavani. Muchas gracias. Buenos días a todos. Quisiera saludar en primer lugar a la presidenta de la mesa, Ana Neira, que tuvo a bien invitarme a este evento tan importante, cuya relevancia para todos ya ha sido especificada por el profesor Domingo, profesor Francisco y los que han participado en la mesa de inauguración. Quisiera saludar también a mi amigo Edgar Carpio, un colega con quien se puede hacer un diálogo crítico serio, y eso es importante. Quisiera saludar también al profesor Eloy, juez del TC, que, dicho sea de paso, su presencia me motiva mucho más para poder entablar un diálogo crítico sobre este tema tan importante que es la autonomía procesal, entre aspas, siempre. Y al profesor Francisco, un constitucionalista consagrado y conocido por todos. Quisiera agradecer rápidamente, antes de comenzar, también a mi amigo Juan Manuel Sosa, ya un amigo desde hace un buen tiempo, nuestros tiempos de Gaceta Jurídica, quien no tuvo mayores dudas en confiar en esta gran responsabilidad de poder hablar un tema tan importante ante un auditorio tan selecto. Entonces, sin más, quisiera confesar que mi formación es de procesalista civil, ¿sí? Lo cual me motiva más aún para saber qué es lo que tienen qué es lo que se podría discutir con constitucionalistas, y también digo que estoy un poco también intimidado por la presentación que ya he hecho a Ana, con quien, dicho de paso, concuerdo con muchas cosas que ella dijo, pero la forma como lo dijo y las dudas que ella manifestó hacen de que mi ponencia deba estar a la altura de esa presentación. Entonces, sin más, espero de que esté a la altura, que sea de su agrado. Yo comenzaría de alguna manera parafraseando un fragmento de un voto singular que leí hace pocos días, recién leí. Ese voto singular, que es de un juez del TC que ya no está más, pero que fue uno de los más importantes que pasó por esa institución, decía de que el TC era creador del derecho. Dijo, no mejor, recreador del derecho, dijo. Y que debe apuntar, o debe tener como función institucional, optar entre los diversos contenidos posibles de la ley dentro de los parámetros de la Constitución. Y más adelante, en este voto singular, dijo de que el TC no solo se legitima democráticamente por la independencia y probidad de sus magistrados, sino también por la racionalidad de sus decisiones. Miren qué interesante, voto singular, dado por un juez. ¿Quién es este personaje? El profesor César Landa, ciertamente uno de los académicos más importantes y uno de los jueces también más importantes que pasó por el tribunal. Entonces, en este discurso del profesor Landa están envueltos temas muy importantes: creación judicial del derecho, interpretación y elección de los significados posibles, racionalidad, al cual también se le puede agregar el tema de que hoy me llama, que es la autonomía procesal. Entonces, el título de esta ponencia se llama Autonomía procesal entre la interpretación y la racionalidad. Inclusive ya pensando en el artículo que voy a tener que escribir por encargo de Ana. Y en fin, el sumario, o digamos el orden de esta exposición va a ser más o menos el siguiente. Voy a dar un panorama muy general sobre la llamada autonomía procesal. Después voy a pasar a hablar sobre interpretación jurídica, principalmente el tema de la descripción, adscripción y creación, que está dentro de ese tema. Después voy a colocar frente a frente la autonomía procesal con la interpretación jurídica, que voy a haber desarrollado en el 2. Y, por último, para cerrar, hablar sobre la racionalidad, que sería un tamiz a partir de esta contraposición entre autonomía e interpretación. ¿Será una contraposición de repente? Vamos a verlo. Entonces, en una sentencia que vendría a ser el leading case de este caso, que es la resolución 20 del 2005 de AITC, ahí el propio TC dijo de que el TC es el titular de la autonomía procesal para desarrollar y complementar regulación procesal constitucional. Dijo, por ejemplo, de que el TC puede, en fin, manipular temas de plazos, emplazamientos, notificaciones, citaciones, posibilidad de modificación, retirada, acumulación, separación de demandas, admisibilidad, costas, capacidad procesal, consecuencias de la muerte del demandante,
retroacción de las actuaciones. Eso en esa resolución el TC dijo de que lo puede hacer. Siempre y cuando no esté regulado en el Código Procesal Constitucional. Entonces, en otras palabras, estamos ante una figura que permite llenar vacíos y deficiencias legislativas procesales, como se dijo en una sentencia posterior. Entonces, pienso de que este es el leading case porque eso fue mencionado en una sentencia del 2009, o por lo menos sería la decisión que es referencia para este tema. Entonces, se coloca como ejemplos, el propio tribunal coloca como ejemplos de autonomía procesal, y es algo que Ana ya mencionó, yo voy a mencionar rápidamente. Por ejemplo, es el RAC en la ejecución, que después devino en apelación por salto, ¿sí? El partícipe, RAC a favor del precedente, ya derogado, con la excepción del tráfico ilícito de drogas, terrorismo, lavado de activos, como ustedes conocen. Las decisiones en donde se pronuncia sobre el fondo, o sea, declara fundada e infundada la demanda, cuando llega por una decisión sobre improcedencia, la reconversión, el amicus curiae inclusive, lo vi mencionado por ahí, la represión de actos ilícitos homogéneos, la modificación del precedente vinculante. Yo leí una sentencia que es parte de la autonomía procesal el poder modificar un precedente vinculante. Eso se dijo. No en esta composición, en la anterior, ¿cierto? El amparo contra amparo, los criterios, ¿cierto? Y finalmente se entendería también que este último precedente sobre la procedencia del RAC también sería una manifestación de autonomía procesal. Entonces, inclusive, por ahí en una sentencia también encontré de que se entendía de que la autonomía procesal podía ser reglamentaria o jurisprudencial. Autonomía procesal reglamentaria. Interesante. Entonces, tenemos una vorágine de decisiones que de alguna u otra manera se remitirían a la autonomía procesal. Pero ¿habrá criterios homogéneos para eso? Como Ana mencionó, ¿será que todo eso tiene que ver con autonomía procesal o de repente no? Bueno, entonces aquí me permito hacer una pausa y ya paso al segundo punto, que es sobre temas de interpretación. Por lo menos la teoría de la interpretación, que yo pienso que es importante adoptar, cuestiona el objetivismo semántico. ¿Por qué? Porque afirma de que una característica propia de los textos normativos es su equivocidad. ¿Equivocidad por qué? Porque los textos son ambiguos, tienen más de un significado, son complejos, podrían retirarse más de una norma de ellos, etc. Básicamente estoy aquí con la teoría del realismo escéptico de Genovés, Tarello Guastini, Chiassoni. Entonces, esta teoría dice que no solamente se describen los significados ya existentes o los significados que se pueden de repente extraer del texto. No solamente es una actividad de descubrimiento. No es como un científico, un biólogo que investiga una degradación de enzimas. No es eso. Así no se interpreta. Hay, además de descripción, valoración, hay elección, hay decisión. O sea, al momento de producir la norma, interesa los valores del intérprete, la cultura del intérprete, la preparación académica del intérprete inclusive. Entonces, hay elección, hay adscripción, por tanto. También adscripción tiene que ser vinculado con una elección de un significado, para este punto. Entonces, la interpretación no es solamente conocimiento, es conocimiento más decisión. Eso es un punto importantísimo, y eso creo que lo tenemos claro. Por tanto, si tuviese que, digamos, definir interpretación jurídica en esta línea de raciocinio, sería una actividad de atribución de sentidos al texto. Atribución de sentidos al texto, donde la norma es el resultado de la interpretación, es el producto, como ya dijo Tanello en su momento. El producto de la interpretación. No se interpretan normas, se interpretan textos o elementos no textuales y se obtienen normas. Eso es muy importante. Entonces, el juez atribuye significados a los textos normativos, el juez reconstruye. Entonces, aquí tenemos una distribución de funciones. El legislador da textos. El intérprete es quien crea normas, quien obtiene las normas de esos textos. Entonces, función legislativa y función interpretativa, que en el caso de la jurisdicción es una función cualificada. Y siendo el TC mucho más aún, por el hecho de que lo que se interpreta son textos constitucionales. Muy bien. Entonces, adscripción, descripción, quisiera regresar a ese punto porque ese es el punto, ese es el gancho, ese es el enlace
Bueno, un poco de énfasis no, la botella no soportó el énfasis de esta exposición. En fin, quiero regresar al tema de descripción, adscripción y también creación, porque ese es el enlace con el tema de la autonomía procesal. Tenemos que aquí, que la creación en el ámbito interpretativo significa una identificación de un significado que no se desprende del texto mínimo, o sea, del sentido mínimo del texto. Eso es creación. Claro, eso nos puede llevar a una discusión gigantesca, por ejemplo, yendo al common law sobre si el juez crea derecho, el judge make law o no. No es ese punto. Aterricemos. Creación en la interpretación es decir, yo voy a atribuir este significado a este texto, pero ese significado no se extrae del sentido mínimo del texto. Eso es crear. Ejemplos de creación. Interpretación teleológica, por ejemplo. ¿Cómo se interpreta teleológicamente? Primero, se identifica cuál es la finalidad subyacente de la norma y después se crea un nuevo significado que no se desprende del texto. Y se dice, bueno, aquí está ese significado, esta es la norma. Bien. ¿Qué más? También es el tema del razonamiento inductivo. También hay creación allí. En otras palabras, cuando se obtienen conclusiones a partir de casos previstos para casos no previstos. Eso es crear. Por ejemplo, analogía. El argumento contrario sensu implica, de cierta manera, creación. También es creación, construcción de reglas o principios implícitos a partir de principios explícitos. Eso también es crear. ¿Y por qué se hace este énfasis en la creación? Porque, y esto es un tema que por lo menos a mí me interesa mucho, los sentidos mínimos del texto sí importan, son importantes. Por eso es de que cuando se crea, tiene que haber una mayor carga argumentativa para demostrar por qué no se está escogiendo un significado, ojo la palabra, escogiendo, por qué no se está escogiendo uno de los significados que se puede describir a partir del texto normativo. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, de que un tema ya muy explorado en la doctrina es la superabilidad o derrotabilidad, o la defeasibility de las reglas. Por ejemplo, para adoptar el criterio del profesor Humberto Ávila, que es uno de los que ha tratado el tema, él dice de que la superación tiene que ser excepcional, porque las reglas son normas que prescriben de forma inmediata la conducta ser adoptada y por tanto ofrecen una solución previsible, eficiente y normalmente igualitaria. Entonces, ante esas normas, si vamos a apartar esas normas al momento de realizar la aplicación del derecho, entonces tienen que haber criterios, una mayor carga argumentativa. Dice, por ejemplo, el profesor Humberto, que una regla será más superable cuanto menor imprevisibilidad, menor ineficiencia y menor desigualdad general produzca. Dice el profesor Humberto, continúa, que una regla podrá ser superable siempre y cuando se advierta, miren qué interesante, se advierta una incompatibilidad entre la finalidad subyacente a esa regla y la hipótesis normativa de esa regla. Entonces, para eso primero tenemos que hacer que identificar cuál es el fin. Bueno, eso implica una argumentación. ¿Qué más? El profesor Humberto dice que se podrá superar una regla si es que con ello se consigue, siempre y cuando se pueda evitar una inseguridad jurídica generalizada. O sea, esto es de que a través de la superación no habrá mucha controversia, no habrá un aumento de incerteza o de arbitrariedad, que no habrá problemas en la cognoscibilidad del derecho. En suma, o sea, que el privilegio por la justicia individual no sacrifique al privilegio por la justicia general. Miren, qué interesante, son criterios muy, muy específicos que ciertamente se pueden desarrollar más, pero bueno, ya tenemos criterios para superar reglas, o sea, en otras palabras, para crear. Entonces, ante este panorama de teoría de la interpretación, porque no he hecho más aquí que hablar sobre teoría de interpretación, ¿cómo queda la autonomía procesal? ¿Cómo queda la autonomía procesal? Bueno, tenemos, por ejemplo, que el RAC a favor del precedente, ¿qué al final se hizo? Se interpretó gramaticalmente y se superó la regla. O sea, se dijo, sí, el tribunal solamente, el artículo 202, inciso 2, me parece, sí, el tribunal solamente puede admitir resoluciones denegatorias, bien, pero vamos a superar. Eso fue lo que se hizo. Por ejemplo, en el tema de la reparación de actos homogéneos, aplicando el artículo 60 al proceso de cumplimiento, no fue más que una analogía. No se hizo más que eso. No se superó nada, en realidad. El amparo contra el paro, ¿qué hubo? Hubo una superación de la regla contenida en el artículo 5
creando un nuevo significado que sea compatible con el artículo 200, inciso 2. Miren qué interesante. El tema del partícipe, ¿qué se hizo? En mi opinión, aunque no se dijo en esa sentencia, pero lo que se hizo fue superación del artículo 101 del Código Procesal Civil aplicable supletoriamente. Se superó esa regla. Porque, ojo, la aplicación supletoria no es si queremos o no. No, eso es que se tiene que hacer. O sea, es derecho. Ahora, eso también tiene su argumentación, ¿cierto? En otras palabras, lo que se hizo fue, se creó un supuesto de legitimidad para obrar extraordinaria al crear el partícipe. Eso fue lo que se hizo. El RAC en ejecución fue la superación de la norma del artículo 18. O sea, ya el RAC ya no solamente ataca sentencias de segundo grado que declaren fundada y procedente, sino también autos en la ejecución. Eso fue lo que se hizo. Entonces, teniendo en cuenta de lo que me dice Ana, voy a tratar de acelerar un poco el paso, ya pido disculpas a los presentes. Digamos, ¿qué tenemos aquí? Tenemos una diversidad de criterios. Tenemos que esa autonomía procesal, ¿qué tan lejos está de los criterios que ofrece una teoría de la interpretación? ¿Qué tan lejos está? No tan lejos, en realidad. Ahora, un tema interesante, por ejemplo, ¿es el TC el único que puede hacer interpretación creativa? O sea, ¿es el TC el único que puede superar reglas? No. El juez ordinario también puede. Claro, la argumentación es diferente, pero de que puede hacerlo, lo puede hacer. Por ejemplo, un tema que particularmente yo defiendo, un tema que me es bastante cercano, que es el tema de la nulidad procesal. El 466 del Código Procesal Civil dice, precluye toda petición para cuestionar la relación procesal, la validez del procedimiento. Muy bien, precluye toda petición. ¿A qué se refiere eso? Bueno, ahí puede decir, bueno, interpretación gramatical a las partes. Bien, el artículo 121, parte final, dice de que el juez excepcionalmente puede pronunciarse sobre la validez de la relación procesal. Entonces, esas dos normas juntas dicen perfecto, hay preclusión para las partes, no hay preclusión para el juez. Un tema que yo sustento es el siguiente, entender ese 466 que también vincula al juez. ¿Por qué? Porque se extrae la finalidad del saneamiento, porque el 466 es el corazón del saneamiento. ¿Y qué obtenemos a través del uso del argumento teleológico? Que también debe atacar al juez. Entonces se crea una norma diferente, ya no solo a las partes, sino también al juez. Se crea una norma y esa norma se genera una antinomia con la norma del 121. Entonces al final argumentamos de nuevo y hacemos que prevalezca la norma interpretada teleológicamente. Eso es superar una regla, porque se está interpretando teleológicamente. ¿Eso lo puede hacer un juez ordinario? Sí. Es una interpretación que yo sustento. Entonces, interpretación creativa no es propia solamente del TC. Entonces, pido acá un poco de paciencia, unos 3 minutos más para terminar. Ya para pasar al cuarto punto y último, que es el tema de la racionalidad. ¿Qué se entiende por racionalidad? Controlabilidad intersubjetiva. Eso es lo que, en mi criterio, debería entenderse por racionalidad. En otras palabras, que se debe buscar una objetividad, no semántica, porque no se puede, sino discursiva. ¿Eso qué quiere decir? Que se use, que se busque un uso racional, coherente y consistente de métodos, argumentos y teorías. Porque entre el texto y la norma, o entre el elemento no textual y la norma, ¿qué hay? Hay elecciones, pero ¿elecciones de qué? Elecciones de método, inductivo o deductivo, de elecciones de argumento, gramatical, teleológico, histórico, genético, ¿cuál privilegiar? Y una elección de teoría, de doctrinas. Es imposible, por ejemplo, concluir de que aquí tenemos un principio, una regla, si no se adopta una teoría de las normas. Alexis, Humberto Ávila, Esser, Dworkin, no sé. Pero hay que fundamentar y hay que argumentar por qué elegimos esa teoría y por qué no otra. La actividad interpretativa es muy compleja. Entonces, ya encaminándome al final, tiene que haber, en mi opinión, mi modesta opinión, un respeto por los sentidos y estructuras argumentativas mínimas, porque eso le dota de racionalidad a los argumentos. O sea, en otras palabras, no se puede atribuir cualquier significado a cualquier texto, ¿no? O optar por cualquier decisión para el tema en el ámbito de aplicación de las normas. No. Tiene que haber seguridad en la interpretación, y seguridad entendido aquí como cognoscibilidad. O sea, de que el destinatario de la seguridad jurídica, que no es el Estado, sino los ciudadanos, tenga un acceso intelectivo al derecho, en gran medida medido por textos normativos. Y más, tiene que también que poder anticipar de forma razonable cuáles van a ser los contenidos normativos
y las consecuencias jurídicas de un texto. Anticipar razonablemente, eso es lo que el profesor Humberto Ávila llama de calculabilidad. Entonces, el intérprete debe ofrecer parámetros y criterios mínimamente claros. De lo contrario, ¿qué tenemos? Tenemos simplismo, tenemos pragmatismo, tenemos voluntarismo y tenemos arbitrariedad. Sin criterios, mis amigos, hay arbitrariedad. Entonces, conclusiones. Ante este panorama de la autonomía procesal, ¿qué es lo que tenemos en realidad? Tenemos que es un cajón desastre. Todo entra en la autonomía procesal. Tenemos que hay un desconocimiento de la teoría de la interpretación. Tenemos que la autonomía procesal no tiene un claro sustento en la teoría del derecho. Tenemos, peor, de que viene a ser una herramienta para evitar realizar una argumentación racional. ¿Por qué? Porque es más fácil legislar ad hoc que dar criterios. Es mucho más fácil, claro. Entonces, si es que aproximamos lo que se entiende de forma vaga por autonomía procesal a una teoría de la interpretación con criterios, ¿qué tenemos? ¿Qué vamos a tener? ¿Qué podríamos tener? Que la autonomía procesal, al momento de usarla, porque poco importa el nombre, ¿no? Al momento de usarla se puede dar con mejores razones o que pueden encontrarse otras soluciones, ¿no? Entonces, y ahí termino, ¿verdad? 10 segundos, gracias por la paciencia. Que mi propuesta personal, digamos, por alguien que está interesado en que el tribunal realice de mejor forma su función, es dejemos de hablar de autonomía procesal. Dejemos de hablar, ya, olvidemos de ese tema y ¿a qué pasamos a hacer? ¿Qué hacemos ahora? Hablemos con todas las letras de los criterios para una interpretación creativa. Para eso tenemos que recurrir, por tanto, a la doctrina, porque la doctrina es el que da criterios. El TC no es un jurista. El TC resuelve casos. Tiene que recurrir a la doctrina. Bueno, recurramos a la doctrina que da criterios. Y, en fin, ya ahora sí concluyendo, con esos criterios, ¿qué se obtiene? Se obtiene seguridad y se obtiene racionalidad en la interpretación. Y eso nos lleva a una mejor tutela de los derechos. Y al final, la mejor tutela de los derechos, en mi modesta opinión, si es que lo hacemos bien, más aún desde el TC, entonces nosotros podemos hacer no otra cosa que cambiar el país. Muchas gracias. Muchas gracias, Renzo. Muy interesante, creo que nos hacen a todos repensar qué contenido le damos, perdón, también la emoción, qué contenido le damos a estas figuras de la interpretación y la creación. Ya discutiremos si estamos de acuerdo con este contenido, con esta forma en que se ha interpretado este tema. Y la derrotabilidad sí puede ser solo para el Tribunal Constitucional o eventualmente también para tribunales ordinarios, como nos planteaba Renzo, y si finalmente la autonomía procesal es o no es la figura que también podremos conversar, ¿no? Ahora, para cerrar esta mesa con broche de oro, tenemos al doctor Edgar Carpio. Bueno, en primer lugar, mis primeras palabras tienen que ser de agradecimiento a los organizadores del evento, a quienes integran el constitucionalismo crítico, por permitirme estar con ustedes y compartir algunas ideas en torno a los temas que convocan a esta primera mesa. Esta mesa está, como se ha indicado aquí por Ana, como por Renzo, está dedicada a hacer un análisis sobre, a partir de un título que a mí en cierta forma, y creo que también a Renzo en algún momento le pareció un tanto, no sé si crítico, pero sí bastante abierto, bastante indeterminado, que podría dar múltiples perspectivas de análisis entre el Código Procesal Constitucional y la interpretación del Tribunal Constitucional. Y en verdad creo que es posible diversos puntos de vista en relación a un tema de esta naturaleza. Yo por lo menos he encontrado 4 a partir de las intervenciones que ya me han precedido, incluso de la presentación hecha por Pancho y Eloy en la primera parte del tema, ¿no? Yo creo que cabe una lectura constitucional sobre el tema de cómo ha afrontado el Tribunal Constitucional la interpretación del Código Procesal Constitucional. Esta perspectiva constitucional podría en cierta forma estar planteada en términos de relaciones entre Poder Legislativo, Tribunal Constitucional. Creo que cabe una segunda perspectiva igualmente interesante que podría tener este título
del Tribunal Constitucional y su derecho procesal constitucional, donde entra o podría caber perfectamente lo que aquí Renzo ha cuestionado y hacía alusión Ana cuando intervenía en el tema de la autonomía procesal del Tribunal Constitucional. Puede y cabe, de hecho, perfectamente un análisis desde el punto de vista de la teoría del derecho, que es la que ha efectuado Renzo en su intervención. Y también cabe lo que Pancho decía, sucede que el Código Procesal Constitucional no es un cuerpo normativo que un grupo de estudiosos de diferentes disciplinas capitaneados por Domingo García Belaúnde decidieron un momento sistematizar y bueno, que se apruebe, a ver si se aprueba o no se aprueba, sino que, como ha indicado Pancho, detrás de él subyacen algunas cosas y algunos objetivos, y entonces podríamos perfectamente también plantear el tema desde el punto de vista de cuáles fueron esas promesas del Código Procesal Constitucional y cómo éstas se han implementado o no por parte del Tribunal Constitucional. Yo también coincido con Pancho de que gran parte de esa promesa que contenía el Código Procesal Constitucional estaba fundamentalmente en el 5.1 y en el 5.2 del Código. Yo aquí me atreví a poner las promesas del Código y los temores del Tribunal, porque sucede que el Tribunal no precisamente implementó estas promesas cuando empezó a desarrollar la jurisprudencia posterior a diciembre del 2004 que entró en vigencia el Código Procesal Constitucional. Evidentemente no voy a poder tener tiempo para detenerme en cada una de estas facetas, en cada una de estas perspectivas, y entonces he decidido privilegiar una, que es la primera, que es la perspectiva constitucional de esta relación entre el Tribunal Constitucional y el Código Procesal Constitucional, porque creo que a partir de ahí podemos tomar hacer un análisis crítico respecto de la actuación del Tribunal. Quisiera plantearla de esta forma. Entre nosotros normalmente se suele decir que la Constitución es una norma muy singular, que es una norma muy peculiar, y normalmente decimos que esa singularidad o esa peculiaridad de la Constitución está relacionada, por un lado, por su posición en el sistema de fuentes, es la ley fundamental, es la norma que preside el ordenamiento, es la norma que expresa el fundamento de validez de todas las demás normas del ordenamiento jurídico. Solemos decir quienes nos dedicamos a constitucional que la Constitución está conformada por un conjunto de normas que tienen igualmente una estructura peculiar, reglas, menos reglas, más principios, que los métodos de aplicación de las normas que conforman la Constitución no son los que predominantemente se emplean en el ámbito del derecho ordinario, sino hay uno en especial que es la ponderación, o si quieren ustedes el principio de proporcionalidad en términos muy generales, y que todo esto lo haría peculiar. Yo creo, sin embargo, que también hay un dato adicional que es igualmente importante desde el punto de vista del análisis que nos convoca esta primera vez. ¿Cuál es esta peculiaridad de la Constitución? Si la información no me falla, la Constitución es una de las pocas normas, si no la única, sustantiva, que crea procesos constitucionales, que crea sus instrumentos de protección procesal. Y la pregunta es, ¿por qué? La pregunta es, ¿qué justifica de que la Constitución cree sus propios instrumentos de defensa? Creo que aquí podría caer perfectamente una expresión que utilizó Benjamín Constant a principios del siglo XIX para tratar de explicar por qué se expedían los pueblos en esos años iniciales del siglo XIX, las primeras constituciones. ¿Por qué los pueblos se estaban habituando a expedirse constituciones cada cierto tiempo? Y en Francia, hacia 1820, que la formula Benjamín Constant, ya se habían dado un buen número. ¿Por qué? Constant decía, las constituciones normalmente son expresión de la desconfianza que tiene el pueblo frente al ejercicio del poder. O sea, son ni más ni menos que la desconfianza en sí misma. Yo podría decir, analogando o parafraseando y extrapolando esta afirmación de Benjamín Constant, podría decir que las constituciones crean sus procesos constitucionales porque sienten una gran desconfianza frente a los poderes políticos, pero en particular frente al Parlamento. Y crean instrumentos procesales de protección porque tienen la necesidad de asegurar ciertos mínimos. Quieren asegurar, por un lado,
de que los instrumentos de garantía de las constituciones no queden librados al albur, a la discrecionalidad de los parlamentos o del legislador, en buena cuenta. Y entonces los crean, y al momento de crearlos establecen cierto tipo de garantías para sí mismas, por virtud de las cuales el Parlamento o el Legislativo no puede prescindir de esos procesos constitucionales. Pero ahí no queda el asunto. Sucede que al momento de crear esos procesos constitucionales, si ustedes perciben bien qué es lo que hace, por ejemplo, la Constitución de 1993, van a poderse dar cuenta de que estas constituciones, y en particular la nuestra, pero en general es algo que se puede predicar de cualquier instrumento constitucional contemporáneo, por decirlo así, establece cierto tipo de especificaciones, establece cierto tipo de desarrollos, por decirlo así, arman una imagen constitucional de los diversos procesos constitucionales. Por poner un ejemplo, en el caso del proceso de inconstitucionalidad de las leyes, la Constitución del 93 especifica quiénes concretamente están legitimados activamente para promover una demanda. En principio, en teoría, una Constitución no tendría por qué dedicarse a un asunto de esta naturaleza. Y sin embargo, la Constitución lo hace. ¿Con qué propósito? Con el propósito de evitar que este asunto sea manipulado por el legislador. Y al momento de configurar de desarrollar este tipo de precisiones en relación a los procesos constitucionales, lo que hace la Constitución es, decía al principio, ofrecernos una imagen de esos procesos. ¿Y qué tiene que ver esto con la desconfianza? Yo creo que juega en dos planos. En uno que ya se puede entender, que es que si está en la Constitución, no solamente el proceso, sino además sus especificaciones, esta imagen que hemos denominado así, esta imagen constitucional de los procesos, eso quiere decir que el legislador no puede disponer ni de los procesos ni de esas especificaciones a no ser que se emplee la reforma constitucional. Pero en segundo lugar, dentro de esta imagen constitucional, en el caso peruano, también debemos entender de que está un instituto que normalmente no se analiza cuando se hace una evaluación, cuando se somete a escrutinio el tema de la autonomía procesal. ¿Cuál es? Bueno, la última parte del artículo 200 de la Constitución establece una reserva de ley orgánica. Una reserva de ley orgánica para la configuración de los procesos constitucionales. ¿Cuál es el sentido de haberse institucionalizado una reserva de ley orgánica para la configuración de los procesos constitucionales? Sigo, no crean que soy desconfiado por naturaleza, pero por lo menos entiendo de que sí, aquí sí existe una desconfianza constitucional en relación al legislador. Creo nuevamente que la desconfianza se despliegue en dos frentes. Por un lado, exigiendo que la aprobación de cualquier tema vinculado con un instrumento procesal de defensa de la Constitución se tenga que hacer no con cualquier mayoría, no con mayorías simples, no con mayorías esporádicas o coyunturales, sino con mayorías calificadas, la mayoría que se exige para la aprobación de una ley orgánica. Miren, este es un acto de recelo que tiene la Constitución frente al legislador en el desarrollo de sus propios procesos constitucionales. No les tengo que contar aquí muchas veces esos recelos tienen sentido. Ustedes recordarán lo que sucedía con me parece que fue el artículo 4 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, que estableció el año 96, que para poderse declarar la inconstitucionalidad de una ley era preciso contarse con 6 votos de 7 magistrados. Para que vean cómo el legislador puede ser potencialmente nocivo y destructor de los instrumentos de protección de la Constitución. Por un lado, entonces está el exigir cierto tipo de mayorías calificadas, mayorías que exigen que entre las diversas fuerzas que se encuentran representadas en el Parlamento se llegue a cierto tipo de acuerdos que hagan posible esos procesos constitucionales y no que tiendan precisamente a impedir o hacer aquello que la Constitución no quiere. Pero por otro lado, creo que es igualmente importante analizar este tema de la reserva de ley orgánica desde la perspectiva de lo que ello significa. El Tribunal Constitucional en múltiples sentencias ha indicado de que las reservas de ley en términos generales comportan cierto tipo de exigencias. Un mandato y una tarea. El mandato de que todo lo que tiene que ver con los procesos constitucionales sea desarrollado por una fuente en particular, en este caso la ley orgánica, que es lo que no me interesa desarrollar aquí,
sino fundamentalmente el hecho de que tenga que realizarlo un órgano en particular, porque comprenderán ustedes que en el caso de las reservas de ley orgánica estamos frente a reservas absolutas. El único órgano, me parece a mí, que desde el punto de vista constitucional está autorizado para regular, para configurar el proceso constitucional, es el Parlamento, es el legislador. ¿Y qué quiere decir esto? Que no está dentro de ese conjunto de personas que podrían eventualmente tener algún tipo de capacidad en la configuración de los procesos constitucionales, los jueces constitucionales. La reserva de ley es una garantía que evita de que un órgano distinto al Parlamento pueda tener algún tipo de maniobra en la configuración de los procesos constitucionales, en la creación, ¿no es verdad? Como aquí se ha aludido a propósito del tema de la autonomía procesal constitucional. Pero además, este desarrollo por parte del legislador, esta tarea que incluye, insisto, a los jueces y entre ellos también me atrevería a decir al Tribunal Constitucional de la configuración de los procesos constitucionales, también supone advertir cierto tipo de características que me parecen particularmente relevantes a partir de la actuación del Tribunal en anteriores composiciones. Que es que si el Parlamento tiene la tarea de desarrollar los procesos constitucionales y la Constitución solamente ha establecido una imagen y no lo ha desarrollado puntualmente, eso no quiere decir otra cosa sino que ese Parlamento, ese legislador, ese órgano autorizado para configurar sus procesos constitucionales tiene ciertos márgenes de discrecionalidad. ¿Y qué significa tener estos ciertos márgenes de discrecionalidad? De que así como la Constitución ha desconfiado del Parlamento originalmente, al mismo tiempo, pese a ser un enemigo potencial de la propia Constitución, sin embargo le ha considerado cierto tipo de atribuciones. Esa discrecionalidad supone poder moverse dentro del marco de lo constitucionalmente posible. Y con esto termino mi intervención, porque no quiere sino reflejar un panorama general a partir del cual, desde la Constitución, podamos hacer algunas reflexiones sobre la actuación del Tribunal Constitucional. En múltiples ocasiones, sin embargo, esto no ha sucedido así. Opciones adoptadas por el legislador han sido, en nombre de la Constitución, sin observarse esta imagen de los procesos, esta imagen constitucional de los procesos constitucionales, han sido desarticuladas. Yo solamente quisiera mencionar, insisto, con eso termino, la sentencia 4853 del año 2004. Esta que crea el recurso de agravio, o establece o amplía el recurso de agravio a favor de las sentencias estimatorias también, ¿no? Aquí el tribunal se vale, yo creo que a partir del artículo 18 del Código Procesal Constitucional o del 202.2 de la Constitución, yo creo que es posible una lectura según la cual lo desestimatorio puede entenderse, como lo dijo el tribunal en aquella decisión, en clave subjetiva, es decir, desde el punto de vista de la respuesta que da el tribunal o dan los jueces a las pretensiones que formulan las partes. Es decir, resolución desestimatoria desde este punto de vista es tanto una que declara improcedente la demanda como declara infundada la demanda. Y también cabe la lectura que sugirió el Tribunal Constitucional en esta sentencia, es decir, que puede el concepto de desestimatorio leerse desde clave objetiva, no tanto de cuál fue la respuesta que se le dio al justiciable, sino qué tipo de respuesta se le dio desde el punto de vista del sistema constitucional. Si es constitucional, independientemente de que se haya declarado improcedente o infundada, cabía perfectamente. Y, sin embargo, quien tiene la capacidad de decidir dentro de lo constitucionalmente posible no es el Tribunal Constitucional, es, en mi opinión, el legislador. Nada más. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Carpio. Tenemos nuevos temas en el debate. La reserva de ley orgánica como un tema y lo constitucionalmente posible debe ser interpretado por quién, legisladores o tribunales. Dicho esto, queremos abrir un espacio para el debate, la discusión, las opiniones que tengan cualquiera de ustedes. Así que, no sean tímidos, quien tenga algo que decir o quiera decir algo, son invitados a participar. Juan Manuel. Primero para agradecer a los expositores
Para rápido, lo que has puesto me ha generado una duda por ejemplo, algunas cosas que son más o menos de sentido común por lo que han venido haciendo las justicia constitucional, ¿no? Los tribunales o las cortes constitucionales. Son tres ejemplos, dos ejemplos básicos, ¿no? Uno es la prevención del amparo, el no estado regulado, el control difuso y el amparo contra particulares, por ejemplo, en Argentina, ¿no? Son tres construcciones que si no eran por el impulso de la propia judicatura, seguramente hubiesen demorado mucho o nunca se hubiesen creado, ¿no? Entonces, la pregunta refleja además una ideología que está detrás, ¿no? Que es que la Constitución exige mecanismos de tutela aunque no estén expresamente regulados. Entonces mi pregunta es, ¿en qué medida esta exigencia de la Constitución, que creo que todos compartimos, puede ser superada por un tribunal a pesar de la reserva de ley orgánica? Entiendo que la reserva de ley orgánica sí quiere decir algo, ¿no? Es una regla fuerte y decide, es la Constitución la que decide quién debería generar prima facie las primeras reglas procesales en materia de protección de la Constitución y los derechos que ella contiene. Pero la pregunta es, cuando esta protección no está o está mal planteada, ¿por qué, como ha pasado en toda la historia, o gran parte de la historia o referencial de la justicia constitucional, la creación de procesos, no podría el Tribunal Constitucional peruano hacer algo ante, como decía, el vacío de eficiencia de la ley, ¿no? Claro que sí. Cuando introducía o hacía una introducción a mi intervención, decía que esta idea, esta singularidad de las constituciones, por virtud de las cuales se crean procesos constitucionales como instrumentos de protección de ellas mismas, era una singularidad susceptible de observarse sobre todo en el caso de las constituciones contemporáneas, y por constituciones contemporáneas en este caso me estoy refiriendo a las dictadas aprobadas con posterioridad a la Segunda Gran Guerra, ¿no? Que son las constituciones entre las cuales nosotros nos inscribimos. No te olvides que en el caso de Argentina, donde efectivamente a partir del caso Siri, el caso la Corte crea el amparo, la Constitución argentina era de 1853. En el caso, por ejemplo, norteamericano, la Constitución es de 1787, ¿no? Si bien en el caso norteamericano me atrevería a decir que es que la técnica, la existencia de la técnica de la judicial review es casi inmanente, o sea, forma parte del espíritu de esa Constitución, a diferencia, seguramente no conozco detalles de la historia constitucional argentina de la Constitución de 1853. Por un lado. Por otro lado, creo que los tribunales sí tienen una actividad muy interesante pese a la reserva de ley orgánica, pero tienen márgenes de actuación, ¿no? En el ámbito de lo constitucionalmente posible, de cara a la reserva de ley orgánica, yo creo que a quien corresponde decidir es al Parlamento. Y si algo está mal planteado, desde mi modesto punto de vista, lo que corresponde es no el camino de la revolución, o sea, en estos términos de la autonomía procesal, sino creo que corresponde el camino de la reforma constitucional, ¿no? A no ser que entendamos que el tribunal pueda declarar la inconstitucionalidad de la propia Constitución. Evidentemente, si el tema se plantea en el ámbito de la ley orgánica, en el ámbito del Código Procesal Constitucional, creo que ahí sí cabe un escrutinio por parte del tribunal, y dentro de ese escrutinio no se puede efectuar ciertas opciones desarrolladas por el legislador que el tribunal pueda no considerar constitucionalmente posible, sino pueda considerar constitucionalmente prohibido. Se me ocurre. En el tema me parece que esa sentencia también, ¿no? La 3846-2004, aquella que crea el amparo contra amparo. O sea, aquella que dice que la disposición del Código Procesal Constitucional es inconstitucional, no lo dice así, pero deja entender de que no haber previsto el amparo contra otro amparo supone en cierta forma mediatizar los alcances del 200.2 de la Constitución, y entonces lo habilita, lo crea, en nombre de la Constitución, en nombre de esa imagen constitucional. Pero entiendo allí de que no está dentro de lo constitucionalmente posible, entiendo que está dentro de lo constitucionalmente necesario, ¿no? Entonces diría yo, hay márgenes de actuación que habría que entender en sus justos términos, ¿no? La propuesta es
que quiera monopolizar el debate, solamente ese texto que cita Edgar, tema relevantísimo, ¿no? Dice, una ley orgánica regula el ejercicio de estas garantías. Entonces, eso inclusive puede ser interpretado. ¿Solamente la ley orgánica? Entonces, si solamente puede ser la ley orgánica, ¿por qué tenemos el Código Procesal Constitucional? Que también regula. ¿Solamente puede ser la ley orgánica? Pero, o sea, ¿no? Sí, no. O sea, la idea justamente es de que los alcances de ese texto también pueden ser interpretados. Solamente podría hacerse un trabajo sobre ese texto pequeñito, ¿no? ¿Cuáles son precisamente la cuestión, ¿no? Bueno, nuestro TC se ha adelantado un poquito porque ya nos ha dicho que el código es ley orgánica material, ¿no? Como sabemos, pero bueno, igual también es una interpretación, vamos, al final podría ser también que solamente nos ciñamos a lo que es expresamente ley orgánica, y eso sí podría probablemente limitar un poquito el margen de acción. El doctor Iguren quería intervenir. Doctor. Sí, yo solo quiero comentar unas cosas. Nadie duda, que es más, existe abundante doctrina y se incentiva que el juez constitucional tenga que interpretar necesariamente el desarrollo y concreción de los derechos constitucionales. Eso no lo discute nadie. El tema se plantea cuando hablamos de esos márgenes hablando de la norma procesal. Que la norma procesal está mucho más ceñida a un criterio de legalidad como garantía objetiva para todos. Cuando se plantea, por ejemplo, este tema de la ley orgánica, sí, la ley orgánica es expresión de la desconfianza, entre comillas, del constituyente contra el futuro legislador, porque le deja desarrollar o concretizar aspectos que van a tener allí realmente su clave, y dice, prefiero que esto lo determinen mayorías. No necesariamente porque siempre las mayorías tengan la razón, pero porque son mayorías. No, la mayoría estuvo de acuerdo en que crucificaran a Jesús. Pero claro, es eso, es un mecanismo. Ahora, esa es una pauta frente al legislador, no frente a un tribunal que finalmente es un intérprete de la ley y de la Constitución. Yo solamente quiero darles 2 o 3 ejemplos, porque las cosas se explican históricamente. Puede ser que el constituyente, no, bueno, el constituyente tenía alguna razón. Cuando nosotros trabajamos el código, y vale la pena recordarlo para ustedes que son más jóvenes, los únicos casos, o si no, los más conocidos casos en que en la década del 80 y el 90 el legislador se metió en temas de modificación de la ley 23.506 de habeas corpus y amparo fue para liquidar la medida cautelar del amparo. Y resultó que en el amparo, que se suponía era un proceso más urgente, que protegía derechos constitucionales, tenía la peor medida cautelar del sistema jurídico, porque había que notificarla a la otra parte, había que correr traslado, la decisión del juez no se aplicaba y se subía a la instancia segunda, de repente en algunos casos tenía que empezar en segunda instancia por una sola cosa, porque habían habido muchos abogados que manipulaban los procesos en función de los intereses de sus clientes. Yo no aspiro a ningún test de virtud ni postulo a ninguna canonización, pero sí, pues hay abogados sinvergüenzas y corruptos que defienden los intereses de su cliente aunque sepan que no tiene razón y cobran por eso. Y hay jueces permeables y corruptos que le dan la razón por ignorancia o por incentivo económico. Esa era la verdad. Entonces, se prostituyó tanto el amparo y la cautelar, que además el amparo ya no interesaba, una cautelar otorgada y que el proceso, ahora que lo tengo, dure 4 años, si yo ya paré. Ya, esa corruptela, esa irresponsable utilización y otorgamiento de la cautelar llevó que lamentablemente cada vez que metía la mano el legislador desnaturalizó la medida cautelar. Bueno, es preferible que eso lo hiciera un tribunal. Ahí el legislador quiso corregir lo que los jueces no hicieron. Bueno, el código apostó, más allá de algunas decisiones, a ciertas cosas que el tribunal sí puede hacer. Por ejemplo, lo van a hablar en la mesa siguiente, las improcedencias. Cuando el código dice no procede el amparo, esto, cuando hayan vías igualmente satisfactorias, ¿quién va a decir que una vía es igualmente satisfactoria? El juez. Ahí va a interpretar. O cuando se dice que el juez debe adecuar un poco la formalidad de los procesos a los fines, ¿ya? ¿Quién lo va a hacer? El juez. Para terminar, el problema no es ese entonces.
El problema es cuando el tribunal necesita o quiere salirse del libreto. Cuando tiene ante sí un caso donde con la regla del código o con decisiones anteriores no tiene cómo meterse y cree, siente que tiene que meterse. Lo deseable es que lo haga, claro está, cuando ve una distorsión, cuando ve un caso de injusticia. Lo malo sería que lo haga cuando hay otro tipo de intereses que lo incentivan a hacer, cosa que también ocurre a veces en algunos países. Pero ahí está el kit del problema. O sea, argumentar y decir, yo en nombre de mi autonomía puedo modificar, no puede, no puede, no puede. ¿No? Como decía el doctor Cabanini, es necesario argumentar, racionalizar. A veces es necesario, muchas veces es necesario, que el juez, el tribunal, desarrolle, perfeccione. Cuando no pusimos en el anteproyecto, no cabe el amparo contra amparo, sabíamos que podía ponerse o no ponerse, sabíamos lo que iba a pasar. Me creo que ahí fue decisorio Juan Monroy, se dijo en algún momento, ya, perdóname la damita, pero ya, pues que no jodan, ¿no? Algún día esto se tiene que acabar. O sea, no puede ser que frente a esto un nuevo amparo. Y el tribunal fue sabio cuando dijo, sí, contra todos menos contra mis amparos. Bueno, fue una salida pragmática. O sea, hay cosas donde el código le encomienda al tribunal corregir y precisar. Crear, llenar vacíos, perfeccionar. Todos sabíamos que hay que depurar la procedencia del RAC. Que el tribunal no puede estar atiborrado. Bueno, se está haciendo. Lo que pasa es que lamentablemente el código tuvo que trabajar dentro de los marcos de la Constitución. Creo que todos sabemos que es injusto que la Constitución diga que solo el demandante derrotado en un amparo, en un puede tocar la puerta del tribunal. Pero lo puso la Constitución. Nosotros no lo podíamos cambiar. Pero está mal. Está mal. Que así el tribunal, cuando veía que un amparo finalizado en el Poder Judicial tenía una decisión incorrecta o inaceptable, tenía que inventar un camino. Ahora, eso es distinto, como digo, a reconocerse una potestad omnímoda que se utiliza cuando quiera y que pueda modificar la ley. Porque efectivamente creo que la ley procesal requiere ser igual para todos y cierta previsibilidad, lo cual no quiere decir que no pueda ser objeto de reflexión, creo yo. Buenos días con todos. Hoy se ha hablado sobre, hasta el momento sobre autonomía procesal del tribunal, pero yo quiero traer un tema a colación y quisiera la opinión de la mesa. Bien sabemos que el artículo primero del de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional señala que el TC es el supremo intérprete de la Constitución. Sin embargo, esto no únicamente porque lo señala la Ley Orgánica, sino reiterada jurisprudencia del propio tribunal que señala que no es el único intérprete, pero sí el que realiza la interpretación en última instancia. Entonces, en ese sentido, hace un par de meses leí un proyecto de ley un poco curioso. Un parlamentario presentó un proyecto de ley queriendo modificar el artículo primero de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, quitando esto, que el tribunal no es el supremo intérprete, únicamente que se señale que el tribunal es el órgano de control de constitucionalidad. Porque señalar que es el supremo intérprete va en contra del artículo 201 de la Constitución, señala él. Mi pregunta es esta, mi consulta, si es que de llegarse a aprobar este proyecto de ley, ¿dejaría de ser acaso el tribunal el supremo intérprete de la Constitución? Bueno, voy a atribuirme el derecho de responder eso, a pesar de que de Edgar o el profesor Eloy podrían estar mucho más calificados. Me parece que ese parlamentario no distingue entre texto y norma. Entonces por eso él piensa de que modificando el texto, entonces el tribunal va a dejar de interpretar, va a dejar de atribuir sentido a los textos constitucionales. Yo creo que lo que él quiere hacer es arar en el mar, como dice Juan Monroy, como solía decir, ¿no? Yo fui alumno. Entonces, me parece de que es algo vano en realidad. El tribunal va a seguir interpretando, el tribunal va a tener que seguir eventualmente creando, como las resalvas que se han ventilado aquí, interesantísimo, yo estoy escuchando el debate, pero en fin, me parece que va por ahí Junior, el tema. No diferenciar entre texto y norma, por tanto piensa de que el Parlamento da normas y que el juez solamente aplica, incluido el tribunal. No, pues eso ya tiene 200 años de desfase, ¿cierto? Y que el legislador da normas. No, señor. En fin, eso es prácticamente. Yo también quisiera decir algo. En realidad,
este proyecto es un proyecto recurrente, ¿no? Es un proyecto que tenemos cada cierto tiempo cuando vemos que el tribunal hace algo que nos parece excesivo y entonces se quiere supuestamente limitar una perspectiva legal. Y yo también coincido en ese sentido con Renzo de que independientemente de lo que diga el texto del artículo 1, el tribunal va a seguir interpretando, va a seguir siendo órgano de cierre, con lo cual en la práctica va a seguir siendo intérprete supremo de la Constitución. Queramos, nos guste más o nos guste menos, nos guste más o nos guste menos sus decisiones también, ¿no? Pero sí es cierto de que esto responde a una corriente que, digamos, es más o menos recurrente, reitero, por diversos legisladores. No sé si por ese proyecto a que te refieres, pero dicho sea de paso, con la reciente polémica que hubo con el CNM de si el tribunal podía nombrar o no magistrados, se presentó un proyecto de ley en ese sentido. Se presentó un proyecto de ley antes por Antero Flores Arauz también por cuestiones como ocasiones de tragamonedas. Entonces, digamos, creo que al margen de las perspectivas de nuestros legisladores, que posiblemente no saben la diferencia entre disposición y norma, dicho sea de paso, la idea nuestra tendría que ser que tenemos que respetar las competencias del tribunal y que el tribunal va a ser órgano de cierre. Ahora, no olvidemos también, y esto no lo hemos mencionado, pero también es interesante, que hay quienes plantean que hayan posibilidad de la revisión de estas decisiones del tribunal, ¿no? Por ahí hay unos artículos, no sé si ustedes han visto un artículo de Luis Castillo que plantea la posibilidad de nulidad de decisiones del propio tribunal. Y el Tribunal Constitucional ya ha declarado nulidad de varias de sus decisiones. Si ustedes revisan el dossier que se ha preparado para este evento, que está en la página web del Constitucionalismo Crítico, van a poder ver que se han identificado varias resoluciones, sentencias, en las cuales el tribunal ha declarado nulidad de sus decisiones. También en el caso del CNM a través de la reposición en última instancia, pero antes a través de la aclaración, que era más que aclaración, ¿no? Y entonces, finalmente, también está detrás una discusión sobre el ámbito de acción del tribunal y sobre cuáles son sus límites y su posibilidad de acción, ¿no? Subyace también a este proyecto. Yo quisiera decir de que en materia de interpretación constitucional y cuál es la relación del tribunal, yo casi estoy convencido de que nosotros participamos de un sistema teísta de esos que existían en la Edad Media, ¿no? Es inadmisible el protestantismo constitucional, es decir, la capacidad de cada uno de nosotros y en particular de los jueces de interpretar la Constitución como nos venga en gana, ¿no? El sistema está orientado de tal forma que el Vaticano cívico es el Tribunal Constitucional, la Biblia cívica, que es la Constitución, es interpretada oficialmente, no únicamente oficialmente, con sus máximos alcances por parte del Tribunal Constitucional. Así está todo el sistema, todo, absolutamente todo, de manera que existe una norma que le establezca o que no le establezca, es lo de menos, ¿no? Bueno, con esto cerramos la mesa. Muchas gracias y empezamos inmediatamente con la mesa número 2.